Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bueno, el día de hoy he querido traer un aporte para la promoción y hablar sobre dos mecanismos fisiopatológicos importantes para este módulo, en el cual entiendo de que en un comienzo es de difícil comprensión y bueno, algunas veces se llega a confundir, ¿no? Uno con otro, edema pulmonar con derrame pleural, así que voy acá a alcanzar algunos puntos básicos sobre ambos mecanismos para poder diferenciarlos bien. Primero, un repaso anatómico breve. Tenemos acá el sistema cardiorrespiratorio, en el cual tenemos al corazón, sus grandes vasos y ambos pulmones, ¿sí? Derecho e izquierdo. Vamos por el momento a obviar al corazón y a sus grandes vasos y vamos a tener acá al pulmón izquierdo, el cual está dividido por dos lóbulos, un lóbulo izquierdo, un lóbulo superior y un lóbulo inferior, que esta división se da por una cisura, la cisura oblicua. ¿Bien? Región importante para tener en cuenta aquí, bueno, la escotadura cardíaca y el óvulo de la língula, o también simplemente língula, que viene del latín de lengua, que es el que está aquí, ¿sí? Le estoy señalando. Bien, en el pulmón derecho vamos a tener que estar dividido en un lóbulo superior y un lóbulo medio por la cisura horizontal o transversal y el lóbulo medio con el lóbulo inferior por la cisura oblicua. ¿Bien? Entonces el pulmón izquierdo tiene tres lóbulos, perdón, el pulmón derecho tiene tres lóbulos y el pulmón izquierdo tiene dos lóbulos. Bien, ahora vemos acá de que ambos pulmones tienen un patrón en forma de panal de abejas, en el que vamos a ver que este, estas celdillas, bien, son las unidades funcionales macroscópicamente y llevan el nombre de lobulillos, ¿bien? Cada celdilla de estas. Y estas, si vemos, están separadas por unas estructuras, por unas membranas, ¿bien? Estoy acá señalándolas. Estas membranas, o bueno, estos espacios se les conocen como septum interlobulares. Son de importancia clínica, sobre todo radiológica, perdón, por lo que en algunas patologías estos septum interlobulares se van a dilatar y lo vamos a apreciar en estos medios de diagnóstico. Continuamos ahora y vemos acá la tráquea que se divide en dos bronquios. Esta división se da en una región de la tráquea el cual lleva por nombre carina, ¿sí? Que se encuentra aproximadamente en la escotadura de Luis, o el ángulo de Luis, perdón, y o también a la altura de la tercera vértebra torácica o cuarta. Se da esta división en un bronquio derecho y un bronquio izquierdo. Estos tienen diferencias. El bronquio izquierdo, por lo que el pulmón izquierdo es de menor tamaño, ¿no? Eh, o de menor volumen, tiene menor resistencia. Por ende, su diámetro, ¿no? Es menor. Y aparte de esto, el mediastino presiona el pulmón izquierdo y presiona el bronquio izquierdo y le da una trayectoria apical, ¿no? Le da una trayectoria cefálica hacia arriba, por lo que es más horizontalizado que el derecho. En el derecho tenemos que, como es un pulmón de mayor volumen, la resistencia es mayor, por ende el diámetro de este bronquio es mayor y también su orientación es más oblicua. Bien, entonces, ¿es de importancia? Sí, tiene una importancia clínica porque en ciertas aspiraciones, ya sea líquidas o de cuerpos extraños, la mayoría de veces se van a alojar en esta estructura, ¿no? Eh, por la misma, por su misma forma que tiene, ¿no? Listo. Eh, bueno, perdón. Acá continuamos. Que el bronquio primario se divide en bronquios secundarios. En el pulmón derecho tenemos bronquio secundario superior, medio e inferior. Y en el pulmón izquierdo tenemos simplemente bronquios secundarios superiores e inferiores. Estos después se dividen también en bronquios este, terciarios, eh, que dan nacimiento a los bronquiolos, ya ingresan a los lobulillos pulmonares. ¿Sí? Estos bronquiolos luego se dividen en bronquiolos de primer orden, segundo orden, tercer orden y terminan por unas estructuras lobulares llamadas alveolos, ¿no? Las tenemos aquí, que son ya las estructuras anatomofuncionales microscópicas, ¿verdad? Este, estos alveolos el alveolo
con su intersticio y su capilar, bien, todo este conjunto, este sistema, lleva por nombre de, llevan a cabo una, una función que lleva por nombre hematosis. ¿Sí? La hematosis no es más que el intercambio únicamente de gases que se da entre nuestro medio interno y el medio externo. ¿Bien? Bueno, simple de recordar, bueno, algo más para agregar de que en los bronquios, su diferencia, bueno, en los bronquios terciarios sobre todo, ¿no? O los bronquiolos, la diferencia es de que se va perdiendo las fibras cartilaginosas, ¿no? Desde los bronquios primarios van disminuyendo en cantidad. Listo. Entonces ahora vamos a hablar de lo que es el edema pulmonar. Bien, para hablar de edema pulmonar, primero quiero dejar en claro dos temas que llegan a tener cierta confusión. Uno que es la circulación pulmonar y otra que es la circulación nutricia pulmonar. Ambas se dan por distintos vasos. ¿Bien? La circulación pulmonar se está dando por los vasos pulmonares, propiamente dichos, que serían arteria y vena pulmonar, y la circulación nutricia pulmonar se da por las arterias y venas bronquiales. Vamos a hablar primero de la circulación pulmonar, que no es más que una circulación funcional, ¿bien? Entonces, vamos a ver de que la sangre desoxigenada que viene de la región superior y región inferior de nuestro cuerpo son transportadas hacia el atrio derecho por la vena cava superior y vena cava inferior propiamente dichas. ¿Bien? Entonces, una vez llegado a la aurícula derecha, estas pasan al ventrículo izquierdo y son expulsadas en sístole. ¿Bien? Esta sangre desoxigenada es expulsada hacia la arteria pulmonar. Y la arteria pulmonar va a formar unas redes arteriales pulmonares en primer lugar, y luego estas se van a dividir, van a disminuir su calibre y van a formar lo que ya son las arteriolas pulmonares, para terminar en los capilares pulmonares que rodean a los alvéolos. ¿Bien? Aquí es donde se va a dar la hematosis. Va a haber el intercambio de gases, ¿bien? La sangre desoxigenada va a liberar el CO2 y va a absorber oxígeno, y esta sangre ya oxigenada va a ser transportada luego de los capilares hacia unas vénulas, que son las vénulas pulmonares. ¿Sí? Y estas van a formar una red venular pulmonar, que luego van a desembocar en una red venosa pulmonar, ya llevando toda esa sangre hacia la vena pulmonar. Entonces, esta red venosa pulmonar y vena pulmonar están trayendo ya sangre oxigenada que se ha dado de la hematosis en los alvéolos. ¿Bien? Entonces, aquí esta sangre ya oxigenada llega al corazón hacia la cámara izquierda superior, que es la aurícula izquierda. Bien, luego pasa al ventrículo izquierdo y luego en sístole también es expulsada por la aorta hacia el resto de la economía corporal. Bien, aquí tenemos que tener en cuenta de que la sangre que llega aquí no es completamente oxigenada al 100%. Hay sangre desoxigenada también que llega justo por la circulación pulmonar nutricia, que más adelante lo vamos a revisar con más detenimiento, pero vamos a continuar acá para ver lo que es el proceso de la hematosis. ¿Ya? Bien, entonces acá, como les decía, vemos de que llega aquí una arteria pulmonar, una arteriola pulmonar, ¿no? Y va disminuyendo su calibre hasta formar los capilares alveolares. ¿Bien? Y luego se da la hematosis y esta sangre ya oxigenada es recogida por las vénulas pulmonares. Bien, estas son acompañadas por linfáticos también. La linfa generalmente lo que va a hacer retirar y reabsorber cierta parte del líquido, ¿no? Para poder compensar las fuerzas hidrostáticas y osmóticas que suceden en el intersticio alveolar. Entonces acá tenemos también una lámina que me pareció bonita. Acá vemos un bronquiolo terminal, perdón, ¿no?
Acá vemos un vaso sanguíneo muy cerca del bronquiolo terminal. Aparentemente este vaso es nutricio, ¿bien? Es distinto a un vaso nutricio que viene de una raíz bronquial, ¿no? De un vaso bronquial a, a, a un vaso funcional, ¿no? Que viene de un vaso pulmonar. Entonces acá vemos cada uno de estos espacios en blanco, ¿no? Son alvéolos, donde hay gas, donde se encuentra el líquido surfactante y el gas. Entonces ya tenemos acá una visión más microscópica y acá encontramos ya al alvéolo, ¿no? Al alvéolo, su intersticio y su capilar. Para entender el edema, esta estructura es donde debemos centrarnos más. ¿Sí? Entonces vamos a ver que aquí generalmente en el intersticio es impermeable hacia los solutos y casi impermeable al solvente, que es el agua, ¿no? Esto se da porque, si vemos aquí hay todo este espacio, hay agua, ¿bien? Es líquido. Entonces, las fuerzas intermoleculares del agua van a empujar sus moléculas en esta dirección, ¿no? En una dirección centrípeta, ¿bien? Entonces, a lo que nos direcciona este enunciado es de que el alvéolo en este caso colapsaría, tendría que juntarse ambas paredes, ¿verdad? Pero esto no se da, como vemos el alvéolo está totalmente englobado y esto se da por una secreción de los neumocitos tipo 2, de fosfolípidos, el cual nosotros lo conocemos como líquido surfactante. Este líquido surfactante lo que va a hacer es calmar o mejor dicho, contrarrestar estas fuerzas intermoleculares, que es la tensión superficial. ¿Bien? Entonces acá se va a formar como una burbuja, donde ¿qué es lo que va a entrar? Como son fosfolípidos, ¿no? Su nombre lo dice, son lípidos también, ¿no? Lo que va a entrar generalmente son gases. ¿Bien? Cuando entre el agua se van a formar burbujas más pequeñas, pero aquí van a entrar gases. Entonces, es por eso que se puede dar con mayor facilidad también la hematosis, ¿no? La difusión de gases, ya sea de oxígeno como de CO2. ¿Bien? Esto es gracias a los neumocitos tipo 2 que secretan el líquido surfactante. Y bueno, y los neumocitos tipo 1 forman prácticamente una barrera impermeable hacia el agua, ¿no? En algunos casos, vamos a ver que en el caso del edema, el agua va a entrar por estas ranuras, por estos espacios. ¿Bien? Entonces, en el edema vamos a tener que hay un edema, una consolidación del líquido alveolar en el edema pulmonar, pero también un edema intersticial propiamente hablando, ¿no? Entonces, el edema intersticial se va a dar cuando aumenta el líquido en este espacio, en el espacio intersticial. Y esto se puede dar, según la ley de las fuerzas de Stirling, por varios mecanismos, ¿no? Como vemos acá, ya lo hemos revisado cuando hemos llevado el módulo de renal, digestivo renal. La fuerza de Stirling está dado por la diferencia entre la presión hidrostática capilar e intersticial, ¿no? Y diferencias entre presión oncótica capilar e intersticial, estas multiplicadas por un coeficiente de filtración. ¿Sí? Acá también se agrega un coeficiente de refracción, un coeficiente de refracción osmótica, que está dado por la permeabilidad que hay hacia las proteínas de, de estas estructuras. Bien, entonces tenemos que en el capilar alveolar esta refracción osmótica es de aproximadamente 0.9. Eso quiere decir de que es casi impermeable. Y en el alvéolo es muy cercana a 1 ya, ¿no? O sea, sería 0.999, prácticamente es 1. Eso quiere decir de que es prácticamente impermeable a las proteínas. Por eso que aquí, cuando vamos a encontrar el líquido, es muy difícil de que se encuentre un líquido con proteínas, salvo de que sea por secreciones bronquiales, ¿no? En los que ya sí se puede encontrar ahí proteínas, pero por un edema lo que vamos a encontrar generalmente es líquido, nada más, es agua. Bien, entonces tenemos acá, ¿no? Las fuerzas para aclarar un poco más, la presión capilar, presión hidrostática capilar
empuja agua desde el espacio capilar hacia el espacio intersticial. Bien, y la presión hidrostática intersticial empuja agua desde el espacio intersticial hacia el espacio capilar. Las presiones coloidosmóticas son inversas, quiere decir que la presión coloidosmótica capilar lo que hace es atraer agua hacia el espacio intersticial, y la presión coloidosmótica intersticial lo que hace es atraer agua hacia el espacio intersticial. ¿Bien? Ahora, el coeficiente de filtración, que es parte de esta ecuación, tiene que ver también con la permeabilidad, pero no solamente a las proteínas, como es el coeficiente de refracción osmótico, sino el coeficiente de filtración tiene que ver con el área de filtración, ¿bien? Y la permeabilidad hacia proteínas, cationes, aniones, ¿no? Y otro tipo de moléculas, inclusive del agua. Perdón, entonces vamos acá aclarando de que, bueno, al menos en lo que corresponde a lo que he visto del caso clínico, generalmente acá va a haber un aumento en la presión hidrostática capilar, ¿bien? Entonces el agua va a ser expulsada hacia el espacio intersticial. Se pueden dar también otro tipo de mecanismos, ¿no? Por ejemplo, si en la hipoalbuminemia, ¿no? Hay un déficit de proteínas, por lo tanto el espacio intersticial va a disminuir su presión osmótica, va a disminuir, perdón, su presión osmótica, ¿no? Y lo que va a hacer es bueno, perdón, el espacio intravascular va a disminuir su presión osmótica, por lo que el espacio intersticial va a jalar más agua, ¿no? Pero esto se da en casos muy aislados, ¿bien? Se dan casos muy aislados. Por ejemplo, lo que ya hemos visto en la cirrosis hepática, ¿no? O en una hipertensión portal, y también se puede dar en un síndrome nefrótico, en una hipoalbuminemia también, ¿no? Se da. Pero para que, por ejemplo, en la hipoalbuminemia y en el síndrome nefrótico se pueda dar, tiene que estar acompañado de un aumento también de la presión hidrostática. Entonces, ¿por qué? Porque aquí, como vemos, el coeficiente de refracción para las proteínas es casi prácticamente es nulo. Entonces, no hay mucha diferencia. Acá no es muy difícil de que haya una mayor permeabilidad para que aumente el espacio intersticial en estos dos casos de la hipoalbuminemia y del síndrome nefrótico. ¿Sí? Para eso entonces también tendría que aumentar un poco la presión hidrostática. ¿Sí? Donde sí se puede dar quizás por un mecanismo aislado de estos es en un caso de sepsis. ¿Bien? En la sepsis lo que aumenta es el coeficiente de filtración, por lo tanto aumenta el flujo y por ello es que se forma edema. Y este coeficiente de filtración se da sobre todo por la dilatación, ¿no? El aumento del área eh, de permeabilidad que hay en los vasos capilares. Bueno, este es una figura que encontré en un libro muy bonito que estoy leyendo, que lo tenemos en nuestra biblioteca, que es Patología General de García Conde. Se lo recomiendo, todos los mecanismos fisiopatológicos están bien explicados acá. Acá vemos de que el drenaje linfático es importante también en este caso, ¿no? Es por ello de que en la hipoalbuminemia y en el síndrome nefrótico no se llegaba a dar generalmente un edema propiamente dicho, sin que concomitantemente aparezca también algún cuadro que aumente la presión hidrostática capilar. Bien, entonces tenemos aquí más explicado, ¿no? Más o menos cómo es el paso del agua, el aumento, ¿no? Del agua. En este caso es un proceso también infeccioso, ¿bien? Donde vemos de que también aumenta en cierto grado la permeabilidad. ¿Bien? Es importante, esto pasa en la sepsis generalmente. ¿Bien? Y acá también hay paso de eritrocitos, ¿no? Por lo que el paciente cuando tose tiene una secreción un poco rosácea, cuando tiene edema por una sepsis, ¿no? Bien. Se puede dar en algunos casos también de edema cardiogénico, pero generalmente es cuando ya hay un daño a nivel alveolar, ¿no? Por aumento de las presiones. Bien, y acá quería, y antes de, vamos a ver, sí, ajá. Ahora vamos a ver acá lo que es un edema cardiogénico, porque hay el edema cardiogénico y no cardiogénico. El edema cardiogénico generalmente se da por lo que es el aumento de la presión hidrostática capilar. ¿Bien? Y esto se da porque generalmente por una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo, en la cual el ventrículo sufre para poder
eyectar toda la sangre que ha llegado en, en la precarga. ¿Bien? Entonces no llega a completar toda la expulsión de sangre que ha habido en la cámara, por lo tanto hay una acumulación del, del contenido sanguíneo, y esta acumulación se refleja en la cámara auricular, en la aurícula. ¿Bien? Entonces estas fuerzas empiezan a aumentar la presión, ¿en dónde? En la vena pulmonar. Entonces van a generar una estasis en cierto grado de las venas pulmonares. Por lo tanto, en el capilar alveolar va a haber también una estasis y van a haber un aumento de la presión hidrostática capilar, ¿bien? Con el posterior paso del líquido hacia el espacio intersticial, ¿bien? Pero para que bueno, y esto cómo lo vamos a nosotros apreciar clínicamente. Pues cuando vamos a ocultar a nuestro paciente, vamos a ver que a predominio de bases o predominio pariliar también, vamos a ocultar sibilantes en un primer momento. ¿Y esto por qué se da? Se da porque hay una edematización de todo el espacio intersticial, y esto engloba también a lo que es las submucosas. Bien, entonces al edematizarse también las submucosas, generalmente se edematizan las submucosas bronquiales o bronquiolares también, y disminuyen el radio para el paso del aire, y en el momento que expulsamos el aire vamos a escuchar los sibilantes. ¿Bien? Eso se da en un primer momento, pero también se suelen encontrar crépitos. Los crépitos son, ya como dice la literatura, ¿no? Un sonido similar al frote de pelo cerca al el frote del cabello cerca del pabellón auricular. ¿Bien? Esto se da ¿por qué? Porque hay una mezcla de agua con aire. Entonces son las burbujitas que están simplemente saltando, ¿no? Por así decirlo. ¿Y esto en qué momento se da? Se da en el momento del final de la inspiración. ¿Por qué? Porque aumenta la presión intratorácica, y al aumentar la presión intratorácica aumenta también la presión en la arteria pulmonar, y al estar aumentada la presión en la vena pulmonar, la presión hidrostática pues aumenta ya, sube aún más, ¿no? Entonces ya vence prácticamente la resistencia del, la resistencia del endotelio alveolar, y el agua pasa hacia la cavidad alveolar, por lo que se mezcla con el líquido surfactante y se escuchan, ¿no? Esos crépitos, ¿no? Como de burbujitas. Bien. Entonces, esa es la explicación fisiopatológica de los crepitantes. Por eso es que lo vamos a encontrar generalmente al final de la inspiración, cuando la presión intratorácica aumenta por completo. Bien. Entonces, bueno, vamos a avanzar ahora acá y vamos a ver los tipos de edema. Primero vamos a diferenciar una radiografía. Esta radiografía no es normal, por como lo ven, ¿no? Bueno, la silueta cardíaca prácticamente está normal, de tamaño normal. El botón aórtico no está calcificado, lo que no sugiere un problema de arteriosclerosis, ni un problema metabólico, ¿no? Puedo ver acá también parte de la tráquea. Generalmente el aire en una radiografía se ve de color negro, perdón, y las estructuras con líquido se ven de color blancas, y también las estructuras cartilaginosas y óseas blancas, ¿no? Todas las estructuras blancas, nosotros, bueno, en radiología se les conoce como opacos o radio opacos, ¿sí? Y bueno, o de radiodensidad aumentada. Entonces vemos acá la silueta cardíaca aparentemente normal. Vemos los cilios pulmonares. Estos son los cilios pulmonares, ¿sí? Que corresponden a los grandes vasos pulmonares y aparte de las divisiones de los bronquios secundarios, terciarios, ¿sí? Y acá ya vemos algunos septos interlobulares que están edematizados. Generalmente estas líneas que vemos aquí. Bien, si lo podemos ver acá, apreciar un poco, ¿no? Inclusive por aquí hay un pequeño derrame pleural. Miren. ¿No? Aquí no se aprecia bien. Bueno, continuamos acá. Aquí vemos bueno, dos tipos de edemas, ¿no? Acá hay una consolidación.
Cuando cuando el líquido solamente se aloja en la cavidad intersticial, bien, el patrón es muy parecido a este. Bien, solamente el intersticio está edematizado. Pero cuando ese líquido ya pasa al alveolo, y que generalmente se da en una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Más que en solamente una insuficiencia cardíaca izquierda, se va a ver estas consolidaciones, que no es nada más que los alveolos que se han llenado de líquido. ¿Sí? Entonces todos los lobulillos están llenos de líquidos, como vemos acá, y eso se llama condensaciones, perdón. No, perdón, consolidaciones se le llama. Entonces vemos acá. Aquí también vemos, pero este es aparentemente por una neumonía. ¿Cómo sabemos cuando es por una neumonía o por un síndrome cardiogénico? Pues en la neumonía generalmente suele afectar un lado. Bien, acá vemos un lado nada más. En cambio acá es más diseminado. Este sí ha ocupado todo el espacio, prácticamente ambos pulmones, ¿no? Todos los lóbulos, superior, inferior, medio, ¿no? Superior, inferior. Y esto generalmente se da en los casos de sepsis. ¿Sí? Acá sí, coge todo el campo pulmonar, el líquido. Este también es un caso de sepsis, ¿no? Y esta es una sepsis combinada con una neumonía. ¿Okay? ¿Sí? Es una sepsis combinada con una neumonía. O por una neumonía, perdón. Y este es un edema pulmonar netamente cardiogénico, donde vamos a ver este patrón. Nunca se me olviden de este patrón, que es el patrón en alas de mariposa, que vemos acá que ha desaparecido prácticamente el hilio pulmonar, ¿bien? Y vemos acá el edema intersticial con algunas consolidaciones. Miren, esta es una consolidación, otra consolidación, acá vemos otra consolidación, ¿no? Y vemos estas líneas, ¿no? Que son las líneas de Keyner, ¿bien? Pero en el edema pulmonar cardiogénico vamos a ver unas líneas de Keyner bien características, que las tenemos acá, que se dan generalmente en las bases pulmonares, ¿no? Cerca a los senos costofrénicos, que son las líneas de Keyner B, que son estas, son horizontalizadas, ¿no? Generalmente estas se dan en los edemas cardiogénicos, pulmonares cardiogénicos. Esta es la evolución, ¿no? De un paciente que encontré bonita, ¿no? Acá se veían las consolidaciones. Encontrábamos edema intersticial y consolidación en gran cantidad, ¿eh? La cardiomegalia, el botón aórtico aparentemente calcificado, ¿bien? Acá está la tráquea, y acá vemos cómo va disminuyendo el edema. La terapia generalmente cuando es un edema cardiogénico, comprobado, es a base de diuréticos para eliminar el líquido, ¿no? Que se encuentra aquí. Bien, entonces ahora vamos a hablar sobre lo que es derrame pleural. Ojalá haya quedado un poco más claro lo que es el edema pulmonar, y voy a hablar sobre lo que es el derrame pleural. Para esto, primero, bueno, esto es algo más corto. Vamos a hablar sobre lo que perdón. Antes de entrar a derrame pleural, quería acá retroceder para que tengan en cuenta, bien, aquí, regresando, ya, sobre la circulación pulmonar nutricia. La circulación pulmonar nutricia no se da por las arterias y venas pulmonares, se da por las arterias bronquiales, que nacen ¿de dónde? De la aorta. ¿Sí? Esta arteria bronquial nace de la aorta, se dirige cercano a los bronquios, empieza a nutrir el tejido bronquial, luego el tejido interlobular, lobular, perdón, bronquiolar, perdón, y la sangre que desoxigenada recogida de estos tejidos, ¿bien? Llegan a desembocar en una vena que es la vena bronquial, y la vena bronquial lleva esta sangre hacia la vena azigos, ¿sí? que se comunica con la vena pulmonar. Entonces, si nosotros recordamos, la vena pulmonar lleva sangre oxigenada y la vena azigos está trayendo sangre desoxigenada del pulmón. Entonces es por eso de que se combinan aquí ambas sangre, la sangre tanto oxigenada como desoxigenada. Pero como es solamente del órgano de las estructuras de sostén del pulmón, que son los bronquios, ¿no? Y los bronquiolos,
bueno, la cantidad de sangre desoxigenada que llega hacia la vena pulmonar es menor, es prácticamente despreciable. Bien, entonces esas eran las dos diferencias. Aparte esta vena azigos, y ahora vamos a entrar a lo que es derrame pleural, la vena azigos también drena sangre de lo que es la pleura visceral, bien, por las venas pleurales, que hay unas venas pleurales, ¿bien? Y estas también drenan hacia la vena azigos y concomitantemente llegan al, al, a la vena pulmonar, ¿bien? Entonces vamos a tener acá primero para diferenciar las dos pleuras, la pleura visceral que está pegada a lo que es prácticamente forma parte de lo que es el parénquima pulmonar, y la pleura parietal que está pegada a lo que es la cavidad torácica, ¿no? O la parrilla costal. Bien. Importante acá recordar su ubicación, bien, sobre todo de la pleura costal, bien, la pleura parietal costal, la cual está inervada por los senos costofrénicos, ¿no? Claro, por los senos, perdón, pues está inervada por los nervios costales, intercostales, perdón. Y es por ello que cuando hay una extensión, cuando hay una extensión de esta pleura, bien, vamos a sentir, bueno, el paciente va a sentir dolor, generalmente un dolor torácico, ¿bien? Un poco difuso. En cambio, la pleura parietal, que está colindante al diafragma, está inervado por el nervio frénico. Es por ello que cuando la distensión se da a esta altura, ¿bien?, por un edema, generalmente el dolor es a raíz de a la altura del cuello o de los hombros. Esto tiene bastante implicancia clínica, por lo que un derrame pleural, generalmente dado por una insuficiencia cardíaca, va a llevar el líquido por gravedad hacia el diafragma, por lo que la pleura visceral se va a distender a esta altura del diafragma. Es por eso que el paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no?, que tiene derrame pleural, el dolor lo siente en ambos hombros y en el cuello. Y entonces eso a veces hace confundir un poco el diagnóstico. A diferencia de que por ejemplo, tengamos un epiema por una tuberculosis, ¿no?, o un hemotórax, ¿no?, por algún sangrado que se da en alguno de otras regiones de la pleura. ¿Bien? La distensión va a ser netamente costal, podría ser costal generalmente, y el dolor es más difuso en la cavidad torácica, por la misma inervación. Entonces ya tenemos claro de que existe una pleura parietal y una pleura visceral. Las únicas que están inervadas, bien, con fibras del dolor, son o fibras sensibles al dolor, perdón, es la pleura parietal. La pleura visceral no tiene fibras sensitivas, ¿eh? Fibras nerviosas sensitivas. Entonces ahora avanzamos un poco y vamos a sacar los linfáticos, que también tiene una importancia clínica, dado que los linfáticos van a recoger van a recoger el líquido que se almacena en la cavidad pleural. Bien. Esto de acá tiene bastante importancia clínica sobre todo en el ser humano, ya que en otros mamíferos los linfáticos no tienen mucha participación en el intercambio de líquidos en la cavidad pleural. Se da porque en modelos animales se encontró que acá tenemos la pleura parietal. Generalmente el líquido se secretaba de la pleura parietal y la reabsorbía la pleura visceral en modelos animales, pero en modelos ya de seres humanos, pues, se ha encontrado de que la pleura parietal aporta, ¿no?, líquido al espacio pleural, y la pleura visceral también lo hace en cierto grado, ¿no? Por lo que y su capacidad de absorción de la pleura visceral es mínima, por lo cual aquí encontramos unos acinos que se encuentran tanto en la pleura parietal como en la pleura visceral. Esos acinos recogen el líquido y las proteínas y las llevan hacia los capilares linfáticos. Bien, es por ello de que, porque si no existiera este sistema, la pleura simplemente aumentaría de tamaño siempre. Bien, entonces, entendido esto, ahora vamos a comprender por qué es de que cuando hay una insuficiencia cardíaca congestiva, en la que hay un aumento de presión tanto por la vena pulmonar como de la arteria pulmonar,
hay una extravasación de líquido hacia el espacio pleural. Y esto se da ¿por qué? Porque las venas pleurales que deberían desembocar en la vena sigos y luego pasar a la vena pulmonar están en estasios, o sea, ha aumentado su presión hidrostática a este nivel. Por lo tanto, al aumentar la presión hidrostática en la vena pulmonar, ¿no? Aumenta la presión hidrostática en la vena sigos, aumenta la presión hidrostática en las venas pleurales y aumenta la presión hidrostática en los capilares pleurales. Entonces, los capilares pleurales, al haber un aumento de su presión hidrostática, llevan el líquido desde su espacio intravascular hacia la pleura. Bien, y los linfáticos simplemente no se dan basto para redireccionar todo ese líquido. Entonces acá no interviene mucho la pleura parietal en la insuficiencia cardíaca congestiva. Generalmente se da por una extravasación desde el espacio intravascular visceral, de la pleura visceral hacia el espacio pleural. Bien, entonces ojalá haya quedado entendido muy bien eso para poder entender por qué es que se da el derrame en una insuficiencia cardíaca congestiva. Ojo que no se da en una insuficiencia cardíaca izquierda, sino que tiene que ser netamente congestiva. ¿Por qué? Porque también acá interviene, como estamos hablando de capilares, también interviene la presión hidrostática que se da en la arteriola de la pleura visceral. Bien, para poder formar los capilares. Entonces, para que la presión hidrostática capilar sea netamente alta, tienen que estar aumentadas la presión intravascular arteriolar y la presión arteriolar venular, ¿bien?, de la pleura visceral. Entonces, por eso es de que se da una insuficiencia cardíaca congestiva. Bien, entonces acá, al haber un aumento de la presión hidrostática capilar de la pleura visceral, aumenta el líquido en el espacio pleural. ¿Bien? Y generalmente cuando es por un trastorno hidrostático, como hemos visto en una insuficiencia cardíaca congestiva, el líquido al no tener proteínas, ¿no?, y tener un libre paso, y como generalmente se da a la altura de las bases, por la gravedad, el líquido cae hacia las bases pulmonares, como vemos acá, bien, y se aloja aquí, y por eso es que, como les decía, había una distensión, ¿no?, de la pleura parietal diafragmática, y por eso es de que el paciente activaba el nervio frénico, bien, las fibras sensitivas dolorosas del nervio frénico, y por eso es que el paciente tenía una sensación de pesadez en los hombros, un dolor sordo en los hombros o a la altura del cuello. Bien. Acá vemos un edema pulmonar que netamente no es cardiogénico. Perdón, edema pulmonar, no, un derrame pleural que no es cardiogénico. Vemos el pulmón. Toda esta zona oscura es el pulmón, que ha quedado totalmente reducido. Bien, entonces acá vamos a encontrar a la auscultación, vamos a encontrar acá una broncofonía, ¿no? Vamos a encontrar una mayor resonancia en la voz. ¿Por qué? Porque los espacios los alvéolos están colapsados y solamente vamos a encontrar acá prácticamente bronquios, ¿no? Por eso es de que se escucha prácticamente si nosotros hacemos repetir al paciente una palabra, lo vamos a escuchar muy clarito acá. Bien, y acá va a haber una abolición del murmullo vesicular, no vamos a encontrar nada porque solamente hay líquido. Y a la percusión, acá vamos a encontrar matidez, mientras que aquí resonancia, va a haber un cambio abrupto de resonancia a matidez. ¿Bien? Entonces, bueno, en este paciente, bueno, este cuadro se puede haber dado de repente por una neumonía también, ¿no? O una pleuritis y almacenado líquido acá, pero no es cardiogénico. Este es cardiogénico, como vemos, ¿no? A predominio de bases hay derrame pleural y esto es lo que forma una concavidad siempre. Los pulmones aquí forman una concavidad que es característico del derrame pleural cardiogénico. ¿Bien? Entonces acá vemos el diafragma. Acá se diferencia muy bien el diafragma. ¿Bien? No, acá está el diafragma. Entonces, perdón, este es el diafragma. ¿Bien? Entonces vemos, ¿no?, de que el edema es considerable en esta paciente. Acá vemos su trama bronquial y pariliar, ¿no? Vemos los cilios pulmonares están aparentemente borrados y la silueta cardíaca no se diferencia.
Este es otro, edema pulmonar, aparentemente también cardiogénico. ¿Sí? Entonces vemos acá, en el edema pulmonar cardiogénico, siempre vamos a encontrar, en el derrame pleural cardiogénico siempre vamos a encontrar edema pulmonar concomitante, acompañado, ¿no? Acá vemos el edema pulmonar. En el anterior también podemos ver, miren, a la altura de aquí hay edema pulmonar, ¿bien? Entonces, bueno, para agregar nada más, en el derrame pleural, cuando es cuando se comprueba de que es de origen cardiogénico o por aumento de la presión hidrostática, se le va a llamar un hidrotórax. Bien, cuando esto es producido por un por una circunstancia infecciosa, y vamos a encontrar aquí dentro del líquido pleural derramado, vamos a, vamos a encontrar la presencia de linfocitos o de pus. Esto se llama un epiema. Generalmente se da en procesos infecciosos, como les digo, neumonías, tuberculosis, ¿bien? Y cuando se encuentra sangre por algún traumatismo o por o por alguna neoplasia, esto se va a llamar hemotórax. ¿Bien? Entonces tenemos los tres tipos de tórax que se encuentran en derrame pleural: el hidrotórax, el epiema y el hemotórax. ¿Bien? Bueno, ojalá haya quedado comprendido para la mayoría. Les agradezco por haberme dado su tiempo, y bueno, ojalá para esta semana pueda ver si es que hago otro video. Estoy pensando hacer sobre lo que es semiología cardiorrespiratoria, o quizás también un poco de fisiología respiratoria o en cardio, ¿no? Así que bueno, me despido. Muchas gracias, amigos, espero les haya gustado. Cuídense todos, bendiciones.